adorar todos juntos a mitad de la semana, hoy día miércoles, listos para adorar y agradecer al Señor porque nos ha permitido llegar hasta aquí, gracias a su misericordia y a su bondad. En esta hora vamos a cantar unos cantos y a la misma vez les extendemos una cordial bienvenida y que todos juntos podamos hoy meditar en la palabra del Señor y adorarle. Vamos a cantar el canto Dios descendió del himnario adventista. Únanse a nosotros para adorar al Señor. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, gozo y paz me otorgó. Sombras quitó aliviando mi carga, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. Del Santo Espíritu yo renací a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Cristo pagó con su sangre por mí, indigno y vil pecador. Me entregó su regalo de gracia y así mi vida salvó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarlo en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Dios descendió a través de su Hijo Jesús
y de gloria llenó nuestras vidas, les dio significado. Y ahora sabemos que el Padre amado también tiene planes grandiosos para todos sus hijos y que en sus manos nuestras vidas cobran significado, cobran vida, cobran esperanza, porque Él es el que tiene en sus manos nuestras vidas. Así que vamos a cantar el canto Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Poder orar y poder estar en comunión con Él. Además de estudiar su palabra, que es algo muy rico y muy nutritivo para nuestra vida espiritual. En estos momentos yo quiero invitarlos a orar al Señor. Si alguno de ustedes tiene una petición en su corazón, en estos momentos hable con nuestro Dios, hable con Él y exprésele todas sus necesidades, sus agradecimientos y todo lo que haya en su corazón para decirle. Los invito para postrarnos y orar a nuestro Señor. Querido Dios y amante Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir a tu casa. Este lugar, Señor, que santificas con tu presencia. Señor, este lugar es santo porque tú eres santo, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Y hemos venido, Señor, para rendirte culto y adoración, para hablar contigo, para estudiar tu palabra y también para que tú, Señor, nos hables al corazón.
palabra es rica, Señor, y queremos aprovecharla a lo máximo. Tantas lecciones, tanto que necesitamos aprender de ella, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento al estudiarla, que podamos atesorarla en nuestro corazón y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Bendice a los que están en casa, a los que están en cualquier lugar, pero que está sintonizando este canal, este medio por el cual exponemos tu palabra. Que cada uno, Señor, pueda recibir lo que necesita de ti. Hay corazones dolientes, hay enfermos, hay tristeza también. En este mundo se sufre mucho, Señor, y tú lo sabes. Te pido, Señor, que bendigas a aquellos que están sufriendo, aquellos que están enfermos, aquellos que estén pasando por alguna tribulación, Señor. Te pido que seas con cada uno de ellos y que suplas sus necesidades. Pero también, Señor, te pido que bendigas a aquellos que están agradecidos contigo por algún milagro que has hecho en sus vidas, por alguna bendición especial que han recibido de tu parte, sencillamente porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, y tú nos bendices en todo momento, Señor. Al estudiar tu palabra te pedimos que nos guíes con la ayuda de tu Santo Espíritu, que Él nos dirija, que Él nos instruya, que Él sea nuestro Maestro y nos enseñe para entender tu palabra y poder ponerla en práctica. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú descendiste en la persona de tu amado Hijo Cristo Jesús. Y en su nombre pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Muy buenas noches a todos. Buenas Agra- noches, pastor. Buenas noches. Buenas buenas noches. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, Loida. Le damos gracias a Dios porque una vez más estamos acá y estamos participando de este programa. Agradecemos a Dios también por todos los que están aquí con nosotros. Mejor no los menciono. Y los que están allá en la transmisión, sí, son bastantes. Y tenemos una gran representación también de ángeles con nosotros, no solamente de personas presentes acá. Así que si sumamos unos y otros, pues somos más de los que estamos. Amén. Bueno, repetir nuevamente, darle la bienvenida también a los que están en la transmisión, que nos están viendo desde casa o donde sea que nos estén viendo. Allí, donde quiera que estén, pues sean bienvenidos, que la bendición de Dios pueda llegar hasta donde ustedes están y que la presencia de Dios pueda estar también con ustedes allí. Esta semana, pues seguimos hablando de lo que es el tema del santuario y ya hemos tenido 2 semanas hablando del santuario. Precisamente hoy vamos a comenzar un ciclo que va a tener 3 etapas y va a tener una etapa para cada uno de de las partes que formaban el santuario. Recordamos que dentro del modelo que Dios le da a Moisés, dentro de ese santuario que Moisés va a construir, que Israel va a construir, este santuario va a tener 3 partes. Y estas 3 partes son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy vamos a estar hablando del atrio y nos vamos a concentrar no solamente en la descripción del atrio, sino también vamos a estar hablando de los muebles que vamos a encontrar allí en esta primera parte del santuario, en esta primera sección, podríamos llamarlo así, en el atrio. Hay 2 muebles que van a estar presentes allí. De igual manera, cuando hablemos del lugar santo, pues vamos a hablar de los muebles que se encuentran en el lugar santo y
de las lecciones que vamos a ir aprendiendo de la obra que se hacía allí en el lugar santo, al igual que de los muebles que estaban allí. Y de igual manera pues vamos a hacer con el lugar santísimo. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es el atrio, como les decíamos. Y vamos a ver cómo nos describe la Biblia, cómo nos describe la palabra de Dios, las características de esta primera parte. No sé si decirlo un departamento, porque en sí no era el departamento. El atrio viene siendo como el patio del templo. Así que técnicamente no es un departamento como el lugar santo o el lugar santísimo, pero sí es una tercera parte que está formando allí lo que es el santuario. Así que vamos a ver, Eloida, ¿nos puedes ayudar con leyéndonos Éxodo 28, 9 al 16? Allí está la descripción del atrio. Sí, les invitamos a buscar sus Biblias en el libro de Éxodo 28, 9 al 16. Y dice, después hicieron el atrio. El lado sur medía 45 metros de largo y tenía cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado norte medía también 45 metros de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado occidental, hacia la salida del sol, medía también 22 metros y medio de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada había también cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino. Muy bien. El atrio sin duda presentaba un espectáculo bonito. Allí esas cortinas blancas de lino fino con esas bases, con esas columnas de bronce para sostener en alto esas cortinas. Ese color del bronce con el blanco, sin duda presentaba una vista bonita y una vista agradable. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el atrio tiene unos 45 metros de largo por unos 22 metros y medio de ancho. O sea, no es tan grande. Y para un lugar, para como lugar de culto para unas más de 2 millones o alrededor de 2 millones de personas que había en Israel, 45 metros por 22 metros y medio, pues se hace bien pequeño para albergar a tantas personas. Ahora, el asunto es que a diferencia de nuestros días, en el santuario no tenía el objetivo de que Israel fuera a congregarse allí para adorar a Dios. La vida de Israel era una vida de adoración a Dios constantemente, allí donde ellos vivían. En el santuario había una obra especial y quienes entraban al santuario no era el pueblo de Israel, sino los sacerdotes, al lugar santo y al lugar santísimo. Sin embargo, al atrio sí podían entrar los integrantes del pueblo de Israel por la obra que se realizaba allí. Es el único lugar donde ellos van a poder entrar. Por supuesto, comprenderán por las mismas dimensiones de que no todo el mundo entraba a la misma vez. Llegaba el pecador con su ofrenda por el pecado y allí en el atrio se hacía el sacrificio por el pecado. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esta obra que se hacía allí en el atrio cuando hablemos un poquito más de lo que es el altar de sacrificio. Ahora, hay una característica que me llama la atención acá. Si nos damos cuenta, la entrada del santuario está hacia el oriente, o sea, hacia el este, el lugar donde sale el sol. Y es interesante que Dios toma en cuenta esto y la hace así a propósito, porque cómodamente Dios podía haberle dicho que la entrada quede hacia el norte o que quede hacia el sur. Y así la entrada no va a tener nada que ver con el sol. Sin embargo, Dios está utilizando esto y la entrada
al santuario, en la entrada al atrio, se encuentra precisamente en la dirección de donde nace el sol. Y hay lecciones acá, y aquí voy a introducir un tema. El tema de que ese sol tenía un símbolo, y ese sol estaba representando a Jesús. Y en la Biblia nos vamos a encontrar que el sol representa a Cristo. Y aquí hay una lección bonita. La entrada del atrio, la entrada del santuario, la entrada de lo que es el lugar donde se va a escenificar lo que es el proceso de la salvación, está dirigida hacia donde nace el sol. Y notamos lo que Malaquías capítulo 4, versículo 2 nos dice. Dice, mas vosotros, los que teméis mi nombre, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El hecho de que esa puerta estaba indicando el lugar hacia donde sale el sol, estaba anunciando el nacimiento futuro de un Salvador. Porque ese sol que nacía allí en el oriente, ese sol que nacía en el este, estaba anunciando el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, quien vendría a este mundo trayendo salvación. Recuerda, Jesús, el sol de justicia. Ahora, es interesante que en ese mismo tiempo el sol, en la mentalidad de las naciones paganas, no significaba a Jesús, no hacía representación a Cristo, sino era un Dios que ellos adoraban. Y los paganos adoraban el sol. Sin embargo, Dios utiliza ese mismo objeto que los paganos adoran y lo convierte en un símbolo de Cristo, un símbolo de salvación, un símbolo de la salvación. Y aquí nos encontramos en este tema que decía que iba a introducir. Y es el hecho de que te vas a encontrar a Satanás intentando adueñarse de la creación de Dios. Te vas a encontrar a Satanás intentando pretender de que él tiene poder para arrebatarle a Dios lo que es de Dios. Hay muchos símbolos que nosotros nos vamos a encontrar y muchas cosas que nos vamos a encontrar donde Satanás intenta hacer eso. Y podríamos mencionar algunos ejemplos. Podríamos mencionar algunos ejemplos de cómo vemos esto, este intento de Satanás de adueñarse de lo que le pertenece a Dios. ¿Pueden mencionar algún ejemplo? ¿Les viene a la mente algún ejemplo de cómo pasa esto? Sí, bueno, las naciones paganas convirtieron el astro mayor, que es el sol, en un símbolo de adoración, en un dios pagano. Entonces, nosotros sabemos que el sol, como el astro mayor, fue creado por Dios para servir a nuestro planeta, para calentar nuestro ambiente y para iluminarnos de día. Pero lastimosamente, personas que se desviaron de la verdad, se apartaron del Dios verdadero, se inclinaron ante los astros, ante las huestes de los cielos, que son las estrellas, la luna, el sol, y de esa manera deshonraron a Dios, paganizando el astro mayor como su Dios. Y bueno, eso es lamentable, porque realmente no fue para eso, para lo que Dios lo creó. Exactamente, el ser humano, en vez de adorar al Creador, adora la creación. Y es lo que está pasando acá. Ahora, el hecho de que en la mente del ser humano el sol se haya convertido en un dios, en un ídolo al cual adoraban, ¿ponía al sol en una categoría superior a la que Dios le había dado al crearlo? No. Dios sigue siendo el creador, Dios sigue siendo el dueño del sol, Dios sigue estando al control del sol y sigue controlando el sol. Y seguro nos acordamos de esa historia donde Josué le dice al sol que se detenga allí en Gabaón, y Dios controla el sol. También la señal de Ezequías, cuando Dios lo sana, que hace retroceder la sombra a 10 grados en el reloj de sol de Acaz. Dios tiene el control de su creación. El hecho de que el ser humano, alejado de Dios, desvíe su atención del Creador y la ponga en la criatura, no disminuye nada el poder de Dios,
no disminuye en nada el control que Dios tiene sobre su creación. Eso es un problema del pecador, pero no afecta en nada a Dios. Satanás no tiene poder para quitarle a Dios nada. Satanás no tiene poder para disminuir en algo el poder de Dios. Y nosotros necesitamos tener bien claro este punto. Otro ejemplo que puedan recordar, hay varios ejemplos que podríamos mencionar. No sé si los que nos están escuchando también quieren poner el suyo, pues pueden escribirlo. Sí, también, pastor, podemos imaginarnos cuando Dios puso el arco iris como señal de que Él no destruiría más al mundo, como una promesa de amor para el ser humano, de que ya no habría más diluvio. Y al verlo en los cielos podemos recordar eso, pero también ahora el ser humano lo ha trastornado y lo ha transversado de una manera vil y perversa para hacer sus propias concupiscencias. Pero es algo hermoso que el Señor dejó para que nosotros podamos recordar su amor, su promesa a Noé, después de haber salido del arca de Noé, del diluvio. Ajá. Muy bien, otro ejemplo. Cuando tú ves los colores del arco iris, lo ves en una bandera, ¿qué está anunciando eso? ¿Qué está representando eso? No se parece nada al significado que Dios le dio al arco iris. El arco iris no significa el movimiento LGTB. El arco iris significa el pacto que Dios hizo con el ser humano de que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y eso es lo que significa el arco iris. Que Satanás le quiere cambiar el significado para desviar nuestra mente de lo que significa en las manos de Dios y hacernos creer que algo que fue creado por Dios, que fue puesto por Dios y que tiene un mensaje bonito, es malo y nos recuerda cosas malas. Ese es el plan de Satanás, es cierto, pero eso no es lo que pasa realmente. El arco iris no ha perdido su significado simplemente porque el ser humano le haya dado otro. El ser humano no tiene poder para decirle a Dios, te quito esto y ahora esto es mío. No, el arco iris es propiedad de Dios y Dios le da el significado que quiere darle. Y cuando tú ves un arco iris en las nubes, recuerda el pacto de amor que Dios hizo con la raza humana, de que nunca más volvería a destruir a la tierra por un diluvio. Amén. Hay muchas cosas que podríamos hablar acá de esto. El templo, por ejemplo, es otro de los ejemplos. Como inicialmente este templo donde nosotros entramos y nos congregamos y que llamamos la casa de Dios, inicialmente estaba asociado con lugares donde los paganos adoraban a sus ídolos y por eso les llamaban la casa de Dios. Sin embargo, en la Biblia te vas a encontrar que el templo es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita allí. De la misma manera que tu casa es la casa de Dios porque Dios habita allí. Que tu trabajo es la morada de Dios porque Dios está allí contigo. Donde quiera que Dios esté, ese lugar se convierte en un lugar santo por la presencia de Dios. En un lugar que es la morada de Dios porque Dios está allí. El ser humano no le puede quitar a Dios nada. Y este principio necesitamos tenerlo en cuenta. Y por eso Dios, a pesar de que en esos tiempos el sol era un ídolo que se adoraba, incluso los israelitas habían aprendido, porque en Egipto se adoraba el sol, habían aprendido esto, a pesar de todas estas cosas, Dios está dando el mensaje, yo soy el dueño de todo. Aquí yo le doy el significado a mi creación que yo quiero darle. Y el sol no significa pecado, el sol está siendo un símbolo de salvación. Está representando a Jesús y está anunciando que un día el Salvador del mundo nacería para traer salvación a la raza humana. ¿Algo más que quieran añadir de este punto? Sí, bueno, lamentablemente el ser humano en su mayoría se han desviado tanto que no solo al sol, la luna, las estrellas o incluso el arco iris. Los reptiles, los cuadrúpedos, la Biblia menciona todo esto como dioses paganos y bueno, esto debería ser una lección para nosotros hoy,
que nosotros debemos de inclinarnos, de postrarnos, de adorar solamente al Creador. A las criaturas, obviamente, debemos cuidar el ambiente, debemos cuidar la tierra, debemos cuidar a todas las criaturas terrestres, los animales que son de gran valor ante los ojos de Dios, porque son Sí, creación de exactamente. Dios. Como mayordomos de Dios, somos responsables por cuidar la creación de Dios. Exacto, y Dios incluso desde que creó a Adán y a Eva los hizo responsables, los hizo señores de toda su creación, y fueron mayordomos instituidos por Dios para cuidar de la tierra y cuidar de todos los animales. Tanto así que Adán mismo les puso nombre. Dios le dejó esa tarea de que le pusiera el mismo nombre y que él mismo los conociera por su nombre. Y es nuestro deber cuidar la tierra y todos los seres vivos que hay en ella. Así de que es la casa que Dios nos dio, pero no debemos de olvidar que el único que merece nuestra adoración y nuestra reverencia y lealtad es el Creador, nuestro Dios y dueño de todo. Exactamente, y el santuario nos recuerda esta lección. Dios es el centro de la adoración, Dios es el centro de todo, y debería ser el centro de nuestras vidas también. Amén. Dentro del atrio nos vamos a encontrar el primer mueble, y es el altar del sacrificio, que también lo conocemos como el altar de bronce. Y vamos a leer la descripción que se da en Éxodo 38 del 1 al 3 y el versículo 7 también sobre cómo se construyó este altar y qué características tenía. Sí, Éxodo 38, 1 al 3 y el 7 también. Dice, Bezaleel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado, y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada una de las esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar. Y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. El altar lo hizo hueco y de tablas. Muy bien. Es un altar grande. Indudablemente no es macizo, es hueco. En el altar de bronce es donde se celebra o donde se ofrece el sacrificio, los diferentes sacrificios. El sacrificio por el pecado, las ofrendas de comunión y diferentes ofrendas que si quieren conocer más pues pueden leer el libro de Levíticos y allí se van a encontrar las diferentes ofrendas que Dios había establecido. Es allí donde, a donde el pecador va con esa ofrenda por su pecado, se ofrece el sacrificio y el sacerdote hace algo allí con este sacrificio y esparce la sangre de esa ofrenda, de ese animal que murió en lugar del pecador, alrededor del altar. No vamos a entrar hoy en detalles de todo lo que pasaba en este sacrificio por el pecado, porque la próxima semana cuando hablemos de la obra en el lugar santo, ahí vamos a hablar un poquito con más detalles de qué significaba este sacrificio, qué pasaba allí, y porque está íntimamente relacionado con la obra en el lugar santo. Así que solamente vamos a dejarlo por ahí en este momento. Pero acá nos vamos a encontrar algo y vamos a notar algo, y es que el fuego que hay encendido en este altar no lo encendió ni Moisés, ni Aarón, ni ninguno de los israelitas. Lo encendió Dios. Así que este es un fuego santo. Y no solamente el fuego de este altar, sino también el fuego que vamos a encontrar en el lugar santo. Es un fuego encendido por Dios. Y por esta razón se consideraba un fuego santo, santificado, porque Dios mismo lo había encendido. No sé si cuántos recuerdan la historia de Nadab y Abiú, cuando entran allí al santuario y están borrachos y ofrecen incienso en la presencia de Dios con un fuego extraño.
Ese fuego extraño no es que fuera, en vez de amarillo o rojo, fuera verde o fuera gris. No. Es un fuego extraño porque no es el fuego que Dios encendió. Es un fuego que tomaron de donde alguien lo había encendido. Y por lo tanto era un fuego que no era santo. Y Dios hizo algo con ellos y ellos murieron en la presencia de Dios. Dios dio una lección. En ese momento temprano de la historia de Israel, Dios dio una lección para que el ser humano entienda de que las cosas que tienen que ver con Dios son santas. Y Dios merece respeto. Y necesitamos obedecer a Dios. No siempre ha pasado eso, solamente esta historia, bueno, fue una lección que Dios dio para cada uno de nosotros, para las diferentes generaciones. Ahora, el hecho de que Dios no haga lo que hizo con Nadab y Abiú no significa que pase por alto los pecados de aquellos que se levantan contra Dios, que se rebelan contra Dios. No. Pero en ese momento específico Dios dio una lección. Era necesario darla. Ahora recuerda, este fuego está encendido por Dios mismo. Y algo más, bueno, parte de lo que es la expiación, te vas a encontrar en estos 4 cuernos que hay en las esquinas del altar, que el sacerdote pues derrama parte de la sangre allí. Es parte del proceso de expiación. ¿Qué significa todo esto? La semana que viene vamos a hablar un poquito más de todo esto. Vamos a pasar al siguiente mueble que nos vamos a encontrar en el atrio. Y estoy hablando de la fuente de bronce. Una curiosidad de la fuente de bronce es que fue hecha de espejos que las mujeres de Israel donaron y dieron voluntariamente como ofrenda a Dios. Así que esta fuente de bronce es el resultado de la ofrenda de espejos que las mujeres israelitas pues entregaron allí como parte de la ofrenda que se entregó para construir el santuario. Lloyd, ¿nos puedes ayudar con Éxodo 30, versículos 17 hasta el 21, donde se da la descripción de esta fuente de bronce? Sí, nos dice así. El Señor habló con Moisés y le dijo: haz un lavamanos de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Ajá. Una ilustración bonita, ok. Vamos a visualizar esto. Los sacerdotes están impuros. Si no se lavan sus manos y sus pies, están impuros. Si entran a Dios, si entran en la presencia de Dios, en el lugar santo o en el lugar santísimo, ese día al año que entra el sumo sacerdote, el lugar santísimo, y no se han lavado sus manos y sus pies, están impuros y mueren. ¿Por qué? Porque están profanando el santuario, que es un lugar santo. ¿Cómo es que se purifican ellos? ¿Qué es lo que los purifica a ellos? El agua. Ahora, notamos acá que el símbolo del agua es un símbolo, el agua está representando a Jesús, y vamos a abundar un poquito en esto un poquito más adelante. Pero vamos a centrarnos en algo. Este símbolo de que somos purificados con el agua, lo vamos a encontrar en ceremonias que nosotros practicamos hoy en día en la iglesia cristiana. Y que lo hacían los israelitas, no solo los sacerdotes, sino también el pueblo, porque te vas a encontrar en las diferentes leyes, que no vamos a leerlas acá porque sería muy largo, te vas a encontrar en las diferentes leyes que cuando un israelita se vuelve impuro porque ha tocado un cadáver, por las muchas razones que Dios explica que podía hacerlos impuros a ellos, Dios los manda a bañarse con agua y entonces es que pueden regresar al pueblo. Porque entonces, después que se lavaron con agua, es que vuelven a ser puros. No solamente tiene que ver esto con una razón de higiene, aunque es importante la higiene, por supuesto, pero tiene una lección. Y esta purificación te la vas a encontrar en 2 ceremonias que comúnmente nosotros las vemos o hemos participado de ellas.
No sé si me pueden mencionar la primera. Sería el rito de la comunión. Ajá, ahí está el rito de la comunión, el lavamiento de los pies. Este lo hacemos nosotros cada vez que vamos a tomar la Santa Cena, lo hacemos. No solamente es un rito de humildad, sino que tiene un simbolismo. No solamente estás humillándote en un acto de servicio hacia otra persona, sino que tiene el simbolismo de purificación. De manera simbólica, nuestros pecados son perdonados. De la misma manera en la que el agua nos limpia de las impurezas que nosotros podemos tener. Ahora, este es un caso, pero hay otro caso también. En otra ceremonia más que nosotros hacemos en la iglesia. No sé si la identifica. Ajá, El bautismo. el bautismo. Te vas a encontrar que ambas ceremonias representan lo mismo. Somos bautizados por agua y la Biblia dice que Juan bautizaba por agua ¿para qué? Para perdón de pecados. Ajá, para perdón de los pecados. Ese mismo símbolo del agua de la fuente es el mismo símbolo que nosotros vamos a encontrar hoy en el bautismo, en el agua del bautismo y en el agua, en lo que es el lavamiento de los pies en la Santa Cena. Un símbolo del perdón de los pecados. Y en ese sentido el agua representa a Cristo. Y no solamente Jesús mismo dijo, yo soy, que Él era el agua viva, el agua de vida. Y no solamente cuando hablaba con la mujer samaritana, Jesús dijo, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Sino que Jesús como el agua de vida es aquel que nos purifica de nuestros pecados. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús, que es el agua de vida, somos purificados, somos perdonados de nuestros pecados. Es el símbolo que tiene la fuente de bronce, es el símbolo que tiene el hecho de que el sacerdote se purificaba con el agua de esa fuente. Amén. Y sabe, pastor, qué importante es el lavamiento de los pies, ¿no? Uh-huh. Aunque parece algo sencillo, algo que no se ve de mucha importancia, pero sabe, es como una renovación de nuestro compromiso con Dios, es una renovación de nuestro espíritu, porque cuando nosotros nos bautizamos, nosotros fuimos limpiados por la sangre de Cristo, es decir, sumergidos en la pila bautismal, pero Jesucristo nos dejó como un rito adicional para que nosotros continuamente nos estemos renovando con Él al nosotros practicar la Santa Cena, el lavamiento de los pies, y necesitamos nosotros entender lo importante que es esto. Lamentablemente hay personas que no quieren practicar este rito, pero no se dan cuenta de la importancia que tiene en realidad, y es algo que es como decir, yo acepto a Cristo, pero no me quiero bautizar. Uh-huh. ¿Cómo lo vemos eso? ¿Lo vemos bien o lo vemos mal? Definitivamente eso está mal, porque Cristo mismo nos dejó ejemplo del bautismo, siendo que Él no lo necesitaba. Uh-huh. Pero de alguna manera Él lo practicó porque Él nos está representando ante el trono de su Padre, ante el cielo. Y realmente nosotros necesitamos practicar esto cada vez de que celebremos Santa Cena, nosotros formar parte de toda esta celebración. Exactamente. A veces pensamos que el símbolo solamente está en el pan y el vino y se nos olvida el agua. El agua también tiene un símbolo y el agua está representando a Jesús y está representando al hecho de que cuando yo me encuentro con Jesús termino siendo purificado por Él, termino siendo perdonado, termino siendo limpio por Jesús. Y precisamente es lo que pasa cuando yo me encuentro con Jesús. Hay dos cosas que pasan. Esa purificación podríamos decir que tiene dos obras, o que son dos obras que ocurren en el ser humano. La primera es que cuando yo me encuentro con Cristo, yo soy perdonado de mis pecados, soy limpio de mis pecados, y es lo que la Biblia llama como ser justificado delante de Dios. Jesús me justifica.
y me justifica porque Él perdona mis pecados, Él quita mis impurezas, Él me lava de mi maldad, Él me limpia de mi pecado. Ese símbolo de la limpieza que yo tengo por medio del agua. Y la segunda obra que ocurre acá es precisamente la obra que la Biblia llama como la santificación, que es ese proceso poco a poco de que yo me voy pareciendo cada vez más a Dios. Y Dios me va lavando de mi maldad y por lo tanto mi carácter va cambiando, me va limpiando de mi carácter malo y va poniendo un carácter nuevo en mí. Y ese es el doble proceso de purificación que experimenta el cristiano. El proceso que aparece de momento cuando ocurre en el momento en que yo me encuentro con Jesús, soy purificado por Él, y el proceso de crecimiento que termina al regreso de Jesús. Amén. Hay un versículo que precisamente nos recuerda esto, y está en 2 Corintios 5, 17. ¿Y nos puedes ayudar, Carmelo, con lo que dice este versículo? 2 Corintios 5, 17. Sí, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Exactamente. Es lo que pasa cuando me encuentro con Jesús. Dios me limpia, me transforma y me lava en lo que es el agua que representa a Jesús. Soy lavado por Cristo. Soy limpiado por Jesús, por lo que Él hizo por mí. Y cuando me encuentro con Él, mi pecado es borrado y una nueva naturaleza es creada en mí como resultado de ese encuentro. Concluyendo y resumiendo lo que hemos estado viendo hasta acá, del atrio. El atrio es la base de la obra que se va a estar realizando en los dos departamentos que forman el santuario, como tal. La obra que se hace diaria en el lugar santo y la obra anual que se hacía una vez al año en el lugar santísimo. La base de esas obras se encuentra en el atrio. O sea, estas tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, son tres partes tan estrechamente ligadas unas con otras que no podemos separarlas. No podemos hablar de una obra que se hace solo acá, de otra obra que se hace solo allá y de otra obra que se hace solo acá. Estas tres obras, estos tres lugares, están tan íntimamente relacionados que incluso no son una figura de lo que es la divinidad, no son la figura de lo que es la Trinidad. La obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo, están tan estrechamente relacionadas en la obra de la salvación del hombre que no las podemos separar. Amén. Y es una lección que nos da lo que es el santuario en su totalidad. Hay muchas lecciones que vamos a ir aprendiendo, pero qué bonito el hecho de ver lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo Dios trata con el pecado y cómo Dios trata con el problema del pecado y la necesidad de la salvación del ser humano y cómo Dios lo va haciendo y cómo Dios va actuando. Y todas estas grandes lecciones simplemente nos las hizo más sencillas mediante el modelo del santuario. Por eso cuando estudiamos el modelo del santuario estamos hablando de salvación, estamos hablando de un Dios cercano, estamos hablando de adoración. Y por eso es tan importante el modelo del santuario cuando nosotros hablamos de los acontecimientos del tiempo del fin, porque está estrechamente relacionado con el lenguaje que nos vamos a encontrar en libros como Daniel y Apocalipsis. Hay cosas que vamos a ir estudiando y hay cosas que vamos a ir aprendiendo. Y las cosas que vamos a ir descubriendo en este tiempo, en el estudio del santuario, pues nos van a ayudar a entender el lenguaje que Dios usa y cosas que van a pasar en libros como Apocalipsis. Que Dios nos ayude para seguir disfrutando de todas estas lecciones, de todo el estudio, que sigamos aprendiendo más y recordamos que Dios es un Dios de amor. Que cuando necesitábamos salvación salió a buscarnos. Que es un Dios que no solamente perdona, sino que limpia tu pecado, te da un nuevo comienzo, y que si por el camino nos vamos manchando y nos vamos contaminando, siempre que nos encontremos con Jesús, el agua de vida, podremos ser limpios y podemos ser purificados nuevamente.
Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga a cada uno. Gracias Carmelo, gracias Loida por participar. Amén. Gracias a cada uno de Amén. ustedes, los que están acá, los que nos están viendo desde la distancia. Y vamos a tener una oración para terminar. Querido Padre, queremos agradecerte por lo grande que tú eres, porque eres nuestro Creador y también eres nuestro Salvador. Queremos darte gracias porque estás estrechamente comprometido con la obra de nuestra salvación. Gracias porque tomando en cuenta nuestras limitaciones humanas y la comprensión limitada que podemos tener como seres humanos, nos ayudaste al hacer las cosas un poco más sencillas, hablándonos por medio de estos símbolos y presentándonos este modelo del santuario que nos ayuda a comprender cómo es que tú llegas al ser humano, cómo tú rescatas al ser humano pecador. Gracias por tu gran amor, gracias por todo lo que haces. Pedimos una bendición especial sobre cada uno de los que estamos acá, sobre cada uno de los que estamos participando de este programa, y que tu presencia y tu salvación puedan llegar a cada uno de nosotros. Ayúdanos para experimentar lo que es ser purificados por ti. Perdona nuestros pecados y cuídanos siempre. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermana Loida. Buenas noches, pastor. Que Dios les Amén. bendiga a todos. Muchas gracias. ustedes. Buenas noches. Dios les bendiga a todos.